Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno gente, ¿qué onda? Me extrañaron bastante, hace rato no subo un videito, bueno en realidad 3 días más o menos. Pero pasa que no hay muchas noticias por el mundo de PlayStation, así que por eso no estaba subiendo videos. Hoy les traigo unas noticias bastante interesantes, ya que tenemos un juego gratis, otro juego gratis en PlayStation que nada, hay un bug ahí visual o que está bugueado, que va a salir próximamente este juego gratuito. Y además el anuncio que ya están disponibles los juegos gratis de PlayStation Plus, vamos a ver cuáles son obviamente. Ya los traje al canal, pero vamos a ver nuevamente cuáles son los que están disponibles. Y además los juegos del PlayStation Now, que se añadieron 6 títulos a la suscripción de PlayStation Now, para que ustedes vean si vale la pena o no vale la pena esta suscripción. Así que muy atentos al video de hoy, que va a estar bastante interesante. Muchos juegos y reseñas de juegos, así que quédense hasta el final que me ayudan muchísimo. ¿Querés enterarte siempre cuando salga un juego gratis o querés saber qué juego se puede quedar para siempre? Suscríbete a este canal y no te pierdas los nuevos videos de cómo tener muchos juegos gratis, ya sean consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC y otras plataformas. Y además te prometo que no te vas a arrepentir, ya que siempre vas a tener contenido de calidad. Y lo más importante, siempre te voy a decir la verdad en mis videos. Recuerden que además de suscribirse tienen la opción acá abajo para hacerse miembros y colaborar con el canal. Bueno gente, para comenzar vamos a empezar hablando de PlayStation Plus. Como saben, yo he anunciado en el canal que venían los juegos de PlayStation Plus. Di las filtraciones que siempre da una persona que es de confianza con estas filtraciones. Así que nada, ya les había avisado qué juegos saldrían, pero acá hay un juego extra que vamos a ver cuál es. Y además avisarles nada, que ya están disponibles estos títulos, que los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 con la suscripción activa al PlayStation Plus pueden descargar por tiempo limitado durante el mes de enero de 2022 los juegos de enero justamente hasta el 1 de febrero. Recuerden que una vez que añaden estos juegos con PlayStation Plus, los van a tener desbloqueados para jugar cuando quieran, siempre y cuando mantengan la suscripción a PlayStation Plus. El primer juego que yo había anunciado es el Persona 5 Strikers. Este es para PlayStation 4. Por otro lado tenemos también el Dirt 5 para PlayStation 4 y PlayStation 5 y el Deep Rock Galactic para PlayStation 4. Y por último, el juego que yo no había anunciado, o que por lo menos no recuerdo haber anunciado sinceramente, es el Ion Driver, también para PlayStation 4. Estos 4 serían los juegos. Los 4 están para PlayStation 4, según esta página donde estamos leyendo la información. Los 4 están para PlayStation 4 y el Dirt 5 tiene la diferencia que está compatible también para PlayStation 5. Bueno, para descargar estos juegos lo que tendríamos que hacer es iniciar nuestra PlayStation 4, obviamente, dirigirnos a nuestra tienda de PlayStation 4 y nos desplazamos hacia abajo a la parte donde dice PlayStation Plus. Una vez que estamos acá, vamos a ver que nos ofrece los 12 meses, los 3 meses. Yo ya tengo Plus, pero bueno, se van acá a donde dice enero juegos del mes. Supuestamente tiene un valor de más de $100 todos estos juegos, así que sería un mes que vale la pena según PlayStation. Además recuerden que tenemos activos ya los packs exclusivos de PlayStation Plus. Estos packs pueden canjearlos al tener la suscripción activa. Recuerden, en su cuenta en la que juegan, poner si yo juego Fortnite en la cuenta que tengo PlayStation Plus, ahí puedo canjear el pack de Fortnite para entrar a mi cuenta. Después el de Avengers, de Warframe, un montón de packs que les pueden echar un vistazo y están bastante interesantes. Bueno, y por otro lado acá aparecen los juegos. Se ve que el juego de extra en mi región no está disponible, así que se tienen que fijar en su región si el Ion Driver está disponible para ustedes. Una vez que ingresan acá, ustedes le dan a cualquier juego, que sé yo, al Persona 5 Striker, y una vez que están acá le dan a descargar con PlayStation Plus o añadir al carrito. Pasamos ahora gente a los juegos del PlayStation Now. Son 6 los elegidos para esta primera selección del año que acabamos de comenzar. Estos juegos son el Fury Unleashed, que es un juego de acción, aventura y rol. Abrete camino a tiros a través de las páginas de un cómic siempre cambiante. Juega solo o en cooperativo local o en línea. Amplía tu arsenal y mejora a tu héroe en cada intento. Todo para averiguar por qué tu creador ha perdido la fe en ti. Demuéstrale que se equivoca. Por otro lado tenemos Final Fantasy XII de Zodiac Age. Es un videojuego de rol. Este RPG de Square Enix fue lanzado en exclusiva para Play 2 y recibió una remasterización en 2019. Cuenta con novedades de peso tanto para volver a disfrutar de él como para los nuevos jugadores que deseen conocerlo. Posibilidad de acelerar la velocidad del juego, gráficos renovados o poder reiniciar la build de cada personaje son algunas de estas novedades. Mortal Kombat 11 es un videojuego de lucha. El juego comienza justo al final de los hechos ocurridos en Mortal Kombat 10. Raiden ha absorbido la energía de Shinnok, que Shinnok indujo en la fuente del Shinsei, adquiriendo una personalidad autoritaria y despiadada, afirmando que no mostrará clemencia con aquellos que amenazan la paz en el reino de la tierra. Eso sería parte de la historia, pero también pueden jugar partidas de lucha contra
amigos en la misma Play o contra online si tienen PlayStation Plus. Super Time Forza Ultra es un videojuego de acción y disparos en desplazamiento lateral. Los jugadores tienen 30 vidas para recorrer los niveles del infierno de las balas. Cuando el jugador muere o termina voluntariamente la carrera, el jugador puede ver y rebobinar su corriente temporal para volver a visitar la vida de la carrera de un jugador personaje anterior o reiniciar con una nueva carrera. Hay más de 16 personajes diferentes en cada una de las 6 etapas con diferentes armas y poderes propios. Kerbal Space Program Enhanced Edition, también conocido por sus siglas KSP, es un videojuego de simulación espacial que permite administrar un programa espacial. Consiste en construir cohetes, naves espaciales, astromóviles y estaciones espaciales para después lanzarlos al espacio y llevarlos a otro planeta o a una de sus lunas, dentro de un sistema planetario ficticio similar al sistema solar. El nombre de este juego proviene de los habitantes del planeta que se sitúa la sede del programa espacial, los Kerbals. Tiene un aspecto en el que resalta una piel verde con una cabeza cilíndrica de grandes dimensiones y ojos saltones. Por otro lado tenemos el Unturned como último de los 6 juegos agregados al PlayStation Now. Eres un superviviente en las ruinas de una sociedad infestada de zombies y debes cooperar con tus amigos para formar nuevas alianzas que te mantendrán con vida. Estos títulos los tendremos disponibles hasta no sabemos cuándo porque, a diferencia de los otros meses, no han puesto fecha límite para estos títulos, así que tendríamos que estar atentos y jugarlos lo antes posible los títulos que queramos disfrutar de PlayStation Now. Recuerden que si en su región no está la suscripción a PlayStation Now, se pueden hacer una cuenta en otra región donde sí haya PlayStation Now y canjearlo desde esa región. Ahora pasamos a hablar, gente, de los 2 juegos gratis que tenemos para este video. Uno exclusivamente para PC que quedará para siempre en nuestra biblioteca. En el caso de que no tengan PC y después quieran tener una PC, lo añaden a su biblioteca, como siempre les digo. Y el otro para PlayStation 4, PlayStation 5, que ya está en la Store, pero que hay que estar muy atentos porque todavía no permite descargarlo y vamos a ver por qué. Pasemos primero al juego de PC, que es el Gods Will Fall. Este juego está mediante el Epic Games Store, tienen el enlace en la descripción obviamente de todos los juegos. Este juego es un enigmático juego de acción y fantasía de grandes desafíos que relata la historia de escasos guerreros celtas que quedan en un ejército destruido en su camino para derrotar a los dioses diabólicos. Acompaña a 8 guerreros en su lucha contra legiones de bestias en los reinos de los dioses. Este juego está disponible desde el día de hoy a las 13 horas Argentina hasta el próximo jueves 13 a las 13 horas Argentina, también 17 horas España. Ahora, para descargarlo, lo que tendríamos que hacer es ir al enlace de la descripción y darle acá donde diga obtener, porque va a estar completamente gratis. Al momento que yo estoy grabando esto todavía no está gratuito, pero va a estar completamente gratis. Le dan acá donde estén obtener y ya lo añadirían a su biblioteca. Les va a aparecer el precio tachado y les va a salir un precio de $0. Ahora pasemos al otro juego gratuito, al bug visual que anda dando vueltas por la PlayStation Store, el cual anunciaría un juego gratis, o eso se cree. Lo que tenemos que hacer para ver este juego es dirigirnos a la lupa de nuestra tienda de la PlayStation Store. Escriben Greak y acá les aparece Greak Memories of Azure, juego completo. Una vez que entran al juego, no está disponible para comprar. Y dirán, ¿y cómo sé si es gratuito? Bueno, lo que pasa es que nosotros nos vamos a juegos y nos vamos a la sección de gratis. Y nos vamos a desplazar hacia la derecha a juegos free to play. Una vez que estamos acá, le damos a ordenar fecha, nuevo primero. Y acá arriba del todo vemos que está este título, Greak Memories of Azure. O sea que es un nuevo juego gratuito que salió en la tienda, pero no está disponible todavía para comprar, no sé por qué. Pero bueno, ya próximamente lo vamos a tener. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es este juego. Greak Memories of Azure es un juego de desplazamiento lateral para un jugador con animaciones dibujadas a mano. En él encarnarás a 3 hermanos, Greak, Adara y Raidel, y deberás guiarlos por las tierras de Azure. Alterna entre los 3 personajes y emplea sus habilidades únicas para escapar de la invasión de los Urlag. Por ejemplo, tenemos a Greak, el personaje principal, que es el hermano pequeño y pertenece a una raza de seres mágicos llamados Kourines, que actualmente están sufriendo los ataques de una facción enemiga invasora, los Urlag. El enfrentamiento entre ambos se ha prolongado en el tiempo y los Kourines comienzan a huir de sus propias tierras. El objetivo de Greak es reunirse con su hermano Raidel y su hermana Adara con el fin de escapar de las tierras de Azure. Para ello deberán construir un dirigible pieza por pieza. A lo largo del juego encontrarás a cada hermano en zonas diferentes. Una vez los encuentres, se unirán a la aventura y te ayudarán a progresar en ella. Y bueno, nada más, gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado todas estas noticias. Si les gustó, como siempre les digo, me dejan un me gusta, es un clic acá abajo y me ayudan un montón. Vamos a ver si llegamos a 150 me gustas. Con ese clic me ayudan muchísimo, también comentando lo que ustedes quieran. Recuerden que pueden suscribirse si quieren más contenido de este estilo, si quieren más noticias de videojuegos y esas cosas. Y también pueden hacerse miembros y apoyar al canal siendo colaboradores y apareciendo en pantalla durante todo el video y obteniendo otros beneficios obviamente que tienen abajo.
abajo. Los invito a ver estos 2 videos que aparecen acá arriba y nada más, gente. Hasta la próxima. Chao.